Bienvenido, esto es La Tercera Cuerda. Un espacio para hablar de fe, valores y unidad en el hogar, fortaleciendo familias con el lazo de Cristo. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dios les bendiga. Estamos hoy en el 94.5 FM con su programa La Tercera Cuerda. Mi esposa Alexis, su servidor Joaquín de La Palabra Café. Hoy nos acompañan nuevamente nuestros pastores Daniel y Yuli Jaramillo. Y solo quiero hacer una aclaración porque la vez pasada nos estaban preguntando que por qué la tercera cuerda, que si se trataba de lucha, que por qué nadie iba enmascarado y esas cosas, pero no, la realidad es que se llama la tercera cuerda porque es precisamente Dios uniendo al matrimonio, al hombre, a la mujer, como debe de ser, como lo platicamos en el primer programa, el orden correcto de las cosas, ¿no?, que Dios puso. Entonces, nada más aclarando eso, ahora sí, bienvenidos. Gracias Joaquín, nuevamente que nos hacen la invitación. Es un gusto para nosotros estar en esta tarde aquí, y gracias también a los radioescuchas que están al pendiente. Fíjate que ahorita que comentabas, Joaquín, sí, en esta semana se me han acercado muchas personas preguntando, ¿y por qué la tercera cuerda? Y ya, pues le hacía referencia, ¿verdad?, a lo que tú comentas, al pasaje de la Escritura donde dice que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Entonces, qué bueno que haces la aclaración porque... Ya nos veían como luchadores. Sí, Cristi, de hecho me decía el domingo de que, oye Alexis, yo cuando escuché la tercera cuerda dije, pues van a tener un programa de lucha libre o qué. Y digo, bueno, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Al contrario, aquí venimos a quitarnos las máscaras. Así es. Y esperamos que hayan disfrutado mucho nuestro programa anterior, y esta vez dicen que sí, aquí en Visión Radio sí lo disfrutaron, así que esperemos que ustedes también. Y esta semana vamos a tratar un tema que está muy padre, que se llama el espejo del matrimonio. Y veíamos cómo a veces el tener el matrimonio, o sea, la gente es como complicado decir, me voy a casar. ¿Y por qué? Porque el matrimonio es como lo más revelador que nos puede pasar como seres humanos. ¿Por qué? Porque cuando nos casamos y empezamos a vivir con la otra persona, nos damos cuenta que la otra persona se vuelve nuestro espejo. ¿Por qué? Porque saca nuestro verdadero carácter, saca lo que hay en nuestro corazón, saca nuestro egoísmo, saca todo lo que a lo mejor nosotros no sabíamos que está ahí. Ahora sí, aflora todo eso. Y yo quiero preguntarles, pastores, ¿qué piensan ustedes de eso? ¿Es verdad? ¿No es verdad? Platíquenos. Sí es verdad, o sea, definitivamente sí, porque es pues una convivencia diaria de 24/7, ¿no? A excepción de los que trabajan y etcétera, pero a fin de cuentas es una convivencia diaria, y realmente es donde conoces el carácter de una persona, cuando tú vives con ella. Ahora, a mí se me hace interesante esto por como tú comentabas, que es un espejo donde realmente nos vemos en realidad cómo somos, el carácter que estamos teniendo hacia la otra persona. Y bueno, no me quiero adelantar, pero también eso uno lo puede usar para bien, porque uno se da cuenta realmente cómo es uno, ¿verdad?, con la otra persona, pero lo puede usar para bien. Sí. Pues yo también creo que así es, que realmente cuando llegamos al matrimonio empezamos a ver muchas cosas reflejadas de nosotros en nuestra pareja, de nuestra pareja en nosotros, pero también estoy de acuerdo con el pastor, como dice, así como lo podemos ver reflejado lo negativo, también podemos ver reflejado muchas cosas positivas. Sí, pues yo creo que parte de eso lo comentábamos la vez pasada. Venimos todos con un trasfondo, con una niñez, con una crianza de casa diferente, y se nota cuando llegamos al matrimonio, ¿no? A veces en el proceso no lo vemos, o a lo mejor vemos destellos, pero no la realidad completa. Sí, y la convivencia no es del día a día, pero ya en el día a día pues ya se pone complicado el asunto, ¿no? Desde cosas muy sencillas hasta cosas ya más trascendentales, ¿no? Entonces, sí, yo definitivamente creo que sí somos un espejo que sale a flote lo que uno trae comparado con la otra persona, pero que finalmente es parte del matrimonio. Yo creo que aunque por mucho que se pudiesen conocer desde novios, siempre van a salir cosas
ya en la convivencia diaria, ¿no? Comentaba esta semana con el pastor precisamente que por lo general cuando nosotros conocemos al que va a ser nuestro esposo o nuestra esposa, el proceso es un proceso primero de enamoramiento, donde tú ves a la persona, o sea, ideal, perfecta. Un ángel. Pero caído. Y yo le decía, esto conlleva también un principio o conlleva también un proceso psicológico, donde el proceso del enamoramiento pues hace que segregues una sustancia cerebral que te hace ver todo color de rosa, que te ayuda, ¿no? a ver a esa persona como lo mejor, lo máximo, pero en este caso pues podemos ahí descartar pequeñas señales que vamos viendo y el enamoramiento no nos permiten ver más allá, pero la realidad está cuando llegamos al matrimonio. Ahí es cuando empezamos a ver diferentes cuestiones que a lo mejor ya habíamos visto en la etapa del noviazgo, pero que realmente cuando empiezan a ser así como a ser muy notorias ya es cuando estás en una relación de matrimonio. Sí, así es. Y bueno, ahorita decía Alexis al principio y también Joaquín que ves tu carácter reflejado, ¿no? Yo decía al principio que tú lo puedes usar para bien en este sentido. Voy a decir por qué le dije eso. Proverbios 27:17 dice que el hierro con hierro se agudiza. Entonces, está hablando ahí de la amistad, ¿verdad? De amigos. Pero la realidad de este pasaje también lo podemos aplicar en el matrimonio. Son dos personas distintas, con principios distintos, a lo mejor con culturas distintas de casa, pero que Dios unió con un propósito y que esa unión, aunque sean muy diferentes las personas, lo puedes usar para bien. No sé si recuerdan, hace años atrás se hizo muy famoso algo que usaban las empresas, ya hasta en las iglesias, el famoso FODA, donde las debilidades puedes usarlas como fortalezas. Entonces, realmente en ese punto tú puedes decir, ok, me estoy viendo reflejado en mi esposo, en mi esposa, en el sentido de que soy muy así, soy muy asá. ¿Cómo puedo manejarlo en un sentido bueno, en un sentido correcto, para que los dos crezcamos? Por eso yo les decía al principio, puedes usar esto como un taller de cambio para bien, o como un ángel caído que van a estar como el enemigo siempre diciéndose sus errores. Reitero, es la decisión de los dos el cómo usar los diferentes caracteres. Sí, claro, y yo creo que también es importante eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me pongo a pensar en mi caso, ¿no? Cuando yo me casé, por ejemplo, yo vivía con mi mamá, mis abuelos, y como que yo siempre fui tranquila, no era como que tuviera problemas con mi mamá, con mis abuelos, todo, pero de pronto llegamos al matrimonio y nos pasan cosas que decíamos, caray, pero, o sea, yo nunca había tenido ese problema, porque afloran cosas a lo mejor en nosotros que antes no afloraban por estar en un círculo que a lo mejor ya estábamos acostumbrados, o que nuestros papás eran como muy pacientes, prudentes, como que, ay, no pasa nada, y de pronto la otra persona es como, yo no voy a tolerar ese comportamiento de tu parte. Entonces, ahí es cuando dice uno, caray, y a veces uno, o sea, lo que hace es decir, no, o sea, yo no estoy mal, o sea, el que está mal eres tú. Entonces, como que nos ponemos como a lo mejor en esa confrontación que nosotros como seres humanos decimos, no, es que yo no voy a cambiar, o sea, o yo estoy bien, o yo estoy acostumbrada a ser así, el que está mal eres tú. Y yo creo que ahí es cuando las cosas como que se empiezan a poner difíciles, porque a veces no aceptamos. Por ejemplo, a veces decía, bueno, en mi trabajo, en la escuela, siempre era pues, como mi personalidad muy alegre y todo, ay, Alexis tan linda, ay, Alexis tan así, ay, tan graciosa y todo, y de pronto para Joaquín a lo mejor yo era ese ángel caído, ¿no? Así como, vivan con ella, o sea, no la conocen, y vivan con ella, ¿no? Okay. Y yo era así como, me di como a lo mejor como un tope en la pared y de pronto, caray, o sea, de pasar a que siempre tuve como relaciones bien, y era como, Joaquín me decía, es que Alexis, mira esto, mira el otro, y yo así como, no, pero, o sea, a mí nunca me habían dicho eso. Exacto. ¿Por qué tú me ves así? O ¿por qué mi esposo, el que yo amo, o sea, ve cosas en mí que son lo peor? Y para mí era así como, pues, ¿qué está pasando? Y es eso que realmente, o sea, salen cosas en nosotros que a lo mejor en el estrés, en la frustración,
a lo mejor nuestros papás como que no nos prestaban atención o nos ignoraban, y la otra persona es como, oye, pues cálmate, o no reacciones así, o estás pensando mal, eso no está bien. Y es ahí cuando ese espejo se nos pone de frente totalmente, y a veces no queremos verlo, o sea, no queremos ver que realmente, o sea, lo que hay en nuestro corazón, y no queremos confrontarnos ante esa realidad. Es una confrontación directa, ¿eh? El matrimonio es una confrontación donde te das cuenta realmente quién eres y cómo eres, ¿sí? Y hasta que no dejemos de culpar al otro, sino de cambiar nosotros primero y de proponernos en Dios, te pido ayuda en esto porque yo traigo, entonces me estoy dando cuenta, yo le decía a mi esposa de este tema, ¿no? Que estamos hablando ahorita, yo le decía, al menos yo cuando me casé contigo, yo era una persona muy indecisa, yo le decía a los demás, tú di lo que ustedes quieran, y ella al menos cuando yo me di cuenta que ella me confrontó con eso, sin darse cuenta a lo mejor, es más se está dando cuenta ahorita, En este momento, pero ella me confrontó porque me decía, oye, tienes que tomar decisiones tú, no, pero es que no tengas miedo, tienes que, entonces me confrontó y yo dije, es cierto, o sea, tengo que ser una persona de decisión, donde yo sé que lo que voy a hacer está bien o está mal, en ese sentido, donde tengo que decidir correctamente siempre, o tratar de decirle, Señor, ayúdame a decidir correctamente. Pero yo le dije a ella, tú me enseñaste a ser una persona ya no indecisa, a tomar decisiones claras, a decirle, Señor, ayúdame. Pero fui confrontado, me costó mucho porque yo tenía miedo, porque yo siempre, como el chiquito de la casa, todos los demás decidían por mí, pues yo llegué al matrimonio de esa manera. Y cuando ella me dice, no, tú eres el hombre aquí y tú tienes que tomar determinaciones con tus hijas, hablar con ellas, sentarte con ellas. Y yo le decía, pues hazlo tú, no, o sea, tienes que hacerlo tú, hazte responsable. Y es que raramente yo también era la chiquita de la casa, pero era la que tomaba decisiones por todos. O sea, como que, sí, es verdad. y ahí también fue un proceso de confrontación, ¿no? Sí. De poder dejar esa autoridad que sentía yo que podía tener con todos y decir, híjole, pues ahora ya no puede ser así. Porque entonces si yo le quito a él el lugar que tiene como varón del hogar, entonces mi matrimonio no va a funcionar de la manera correcta. Exactamente. Porque entonces al principio se desvirtúa y es ahí cuando empiezan los problemas. Entonces, como humanos es difícil para nosotros y nos cuesta reconocer cuando algo está mal. Y cuando viene esta confrontación, tenemos dos opciones. Reconocer que realmente estamos mal y debemos de cambiar. Otra opción es enojarnos y decir, no, pues es que yo soy así me conociste y ahora te aguantas. Pero no, ¿verdad? Y recordaba yo de una persona que vino a mí y me dijo, pastora, tengo un problema. Esta persona tenía 3 meses de casada. Uy. Y entonces me dijo, tengo un problema, es que estos meses que llevo de casada me he sentido muy frustrada. Porque el amor de mi vida, la persona que conocí en el noviazgo, ahora que estamos compartiendo espacios y todo, me estoy dando cuenta que es alguien muy desordenado. Entonces quiero preguntarle, ¿usted qué piensa? ¿Cuánto tiempo voy a tener que aguantar esto para que esta situación cambie? Para que él cambie. Entonces yo le decía, es que el matrimonio muchas veces no es esperar que el otro cambie, es una cuestión de adaptación. Que me voy a adaptar a la persona y que poco a poco juntos nos vamos a ir adaptando. Y como pues ya el pastor aquí empezó a dar confesiones esta mañana. Chisme. Les voy a confesar, como ejemplo, yo le decía, cuando nosotros nos casamos, él era un hombre súper organizado. Él es un hombre que tiene todas las cosas en su lugar. Si ustedes van a mi casa un día, entran en la recámara y ven su buró, o sea, súper organizado, bonito, y luego en mi lado, en mi buró, el libro, la pastilla, la pluma, el desmaquillante. Entonces, pues fue como un tiempo de ajuste. Él no me decía, oye, es que ¿por qué eres tan desorganizada? O haz esto así. No, ¿verdad? Fue un tiempo donde yo empecé a ver en él, es como ahorita decías, el espejo, como yo empecé a ver cosas que él estaba haciendo como algo diario, algo de su vida, cómo era tan organizado, y conforme fue pasando el tiempo, eso que él tenía en su vida fue alcanzado para mi vida. Entonces, ahora no soy la más organizada del mundo, pero ya no soy la persona que era antes cuando apenas empezamos nuestro matrimonio. Y es lo que yo le decía a ella, ¿verdad? Viene un tiempo de ajuste.
No es como que ahorita vas a querer cambiar toda su manera de vivir, lo que ha vivido durante 20 años en su casa, en 3 meses de matrimonio, pero viene el tiempo de ajuste. Entonces ahorita ya ellos tienen alrededor de 10 años de casados, tienen un matrimonio bien bonito, sus hijos unos niños súper bonitos, un matrimonio estable, un matrimonio próspero, y ahora podemos ver, ¿verdad?, que son cosas que se van ajustando con el tiempo y sobre todo con la ayuda de Dios, teniendo a Dios como esa tercera cuerda, que no va a dejar que corramos a la primera o por cualquier cuestión menor. Sí. Antes de pasar a la siguiente pregunta, que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo, quiero comentar que hace tiempo que también, en donde había problemas en mi matrimonio y todo, mi suegra me dio un consejo que realmente es un consejo muy sencillo, pero que nunca lo había visto así, ¿no? Y que yo creo que no en el 100%, pero en muchos casos en donde hay divorcio es porque no se plantearon esto no es fácil, tan sencillo, pero difícil a la vez de hacer. Me dijo, si no te gusta, por poner un ejemplo, no es que hubiese sido ese el caso, pero por poner un ejemplo, si no te gusta que no cierre la pasta de dientes, dijo, eso tú lo ves como un gran desastre, lo ves como algo sencillo que le puedes decir, pero dice, yo sé que no nada más es la pasta, yo sé que es esto otro, y ella te dice esto de ti, y entonces todas esas cosas se convierten en un cúmulo que hacen que el problema sea más grande de lo que es. Entonces, si tú no estás dispuesto a soportar cosas que sí que no son trascendentes, que no son, que no van en contra de la voluntad de Dios, que son cosas de hábitos que ella tiene y que tú tienes, y que si no estás dispuesto a ese tipo de cosas, tolerarlas y con el tiempo irlas subsanando, pues entonces sí, divórciate, me dijo, porque vas a vivir en un infierno. Sí, ¿no? Sí. Vas a vivir en un infierno. Pero si tú estás dispuesto a decir, eso no es tan trascendente, eso lo podemos arreglar, eso lo podemos llevar, eso lo podemos suplir, hacer. Entonces lucha por tu matrimonio, porque lo otro es más trascendente. Entonces yo creo que sí, eso pasa, porque eso pasa muchas veces cuando estamos tan cargados y nos empezamos a llenar de cositas y van saliendo todos esos detallitos. Una cosa tan sencilla como una pasta de dientes mal cerrada se convierte al rato en un problema más grande, porque se van acumulando y porque son muchas cositas. Entonces hay muchos matrimonios que no, pues es que contigo nomás no se puede, y ya, exacto y se hace. Pero ¿qué es la siguiente pregunta? Sí. Y yo les quería decir, bueno, ahorita ya vimos, ¿no? O sea, lo que pasa, cómo nuestra pareja se vuelve una lija para nosotros, como decía el pastor, hierro con hierro. Y yo vi eso, o sea, como yo decía, uy, o sea, Joaquín fue una lija para mí, una lija que Dios usó, o sea, para perfeccionar muchas cosas en mí, muchas cosas que yo no me había dado cuenta que estaban ahí, y que Dios me confrontó, y que fui como trabajando, y aunque a veces me dolía, o que a veces, uy, decía, uy, pero realmente, o sea, era Dios procesándome, no era como Joaquín, ¿no? Porque a veces lo vemos como, oye, es que Joaquín, oye, él, pero no, o sea, es Dios que está como trabajando en nosotros, nos está perfeccionando, pero también se vuelve como un proceso difícil, y como decías la pastora, o sea, ¿qué hago? No sé, yo a veces digo, bueno, o sea, entendemos a lo mejor que hay algo en nosotros que necesita ser cambiado, y la otra persona también está cambiando cosas, pero ¿qué podemos hacer en el proceso para que sea como algo más llevadero? ¿Cómo podemos llevar esta situación cuando nos damos cuenta que realmente hay cosas que tenemos que cambiar? Yo creo que una de las cuestiones importantes en el matrimonio, y que siempre hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, es la comunicación. Y es la parte donde tú hablas con tu pareja en el sentido de, sabes que esto me molesta, pero quiero saber si yo lo estoy haciendo mal también. Entonces, es los acuerdos, son esa parte donde uno de alguna manera dice, ok, voy a ceder también. Y aquí entra la parte de la tercera cuerda que parece lucha, ¿no? Pero es la parte donde uno cede. Son acuerdos del matrimonio, donde son cosas a solas. Yo sí recomiendo siempre esto a solas, no de enfrente de los hijos,
no enfrente de terceros, en familia estoy hablando, donde está la mamá y sí, mamá, es que ella es así. No, es uno de los errores peores que podemos cometer. Es a solas hablar. Obviamente cuando ya vemos que esa situación no podemos, necesitamos un consejero, ¿no? Pero al fin de cuentas es algo que, oye, esto no me pareció. O sea, me hablaste de esta manera y yo siento que yo no soy así contigo. Entonces, es la comunicación, es la parte donde podemos llegar a acuerdos, a ceder, porque son diferentes caracteres. Entonces, en los caracteres tenemos que llegar a acuerdos. Es como los patrones en las empresas, donde saben qué tipo de trabajadores tienen y ellos los mueven en el sentido de yo sé que él se acopla muy bien para trabajar con él, ve los diferentes caracteres y puede poner o hacer movimientos necesarios para poder llevar a cabo un buen trabajo que él está esperando. Y en ese sentido, en el matrimonio podemos llevarlo de esta manera, en la comunicación, en poder llegar a acuerdos, en poder ser francos también. Francos y no guardar, como decía Joaquín, va uno guardando cosas, no las guardes, háblalas. Y hay momentos en cuando hablarlas también. No sé mi esposa qué quiera decir sobre eso. Sí, pues estoy completamente de acuerdo contigo en respecto a esto, ¿no? Son cosas que se tienen que hablar necesariamente, son cosas que no se deben de dejar pasar, porque ahorita Joaquín lo mencionaba muy acertadamente. Dejamos pasar cosas grandes y luego muchas veces lo dejamos pasar bajo el pretexto o bajo el lema, no quiero hacer el problema más grande, mejor me lo guardo y no pasa nada. Y después, por una cuestión menor, explotamos. Entonces, bien importante lo que dice el pastor esta tarde, ¿verdad? La comunicación que hay entre la pareja y sobre todo hablar con sabiduría, porque muchas veces hablamos desde el enojo, hablamos desde nuestra frustración y entonces ahí en lugar de ser una comunicación asertiva se vuelve una comunicación que es más como que a la defensiva y al último no termina resolviéndose nada. Sí, es cierto, me da mucha risa porque como que Joaquín y yo somos los extremos, ¿no? A mí me gusta como hablar todo, ¿no? A lo mejor, a ver, todos en familia vamos a llegar a un acuerdo de que todos cuando usemos la pasta le vamos a poner la tapa. Si no se le pone, ¿cuál va a ser la consecuencia? O sea, yo soy muy así, ¿no? O sea, todo hay que hablarlo, todos hay que llegar a un acuerdo para que no digan, y Joaquín es como más de... No me importa, o sea, yo no voy a decir nada, voy a poner la pasta en la tapa y a lo mejor cada vez, pero ya va pasando, ¿no? Cada vez de que la pones la primera vez, no pasa nada, la pones la segunda vez, la tercera y ya la cuarta así como, ¡ah! Explota uno porque ya es así como, ¿por qué nadie puede ponerle la tapa a la pasta? Entonces, ha sido difícil porque al principio, así de que yo, pues vamos a platicarle, Joaquín, como... No, pues, ¿qué quieres que platiquemos de eso, no? Pero hemos llegado como... acuerdos y a nivelar, como que el aprender a que, bueno, pues hay que hablar las cosas. Exacto. Y yo decir también, ok, o sea, no hay que hablar a veces sobre todo, ¿no? Ni tener como... perder 15 minutos hablando de cómo vamos a solucionar el problema de la pasta en la casa. Y a lo mejor como yo conviví con muchos adultos y yo era la más grande de mis primos, o sea, yo por ejemplo, yo con ellos jugaba que a la escuelita y yo los ordenaba y yo hacía como muy así, ¿no? Entonces como que yo era más estructurada, más ordenada y quería como, mamá esto y mi mamá me hablaba y llegábamos a acuerdos. Y Joaquín pues vivió en un contexto de puros hombres, o sea, puros hombres, un relajo, un desastre, pobre de su mamá, ¿verdad? O sea, que era un contexto todo diferente de que no se iban a sentar a hablar ese tipo de situaciones. No. Y aquí es algo bien cierto, que dos cosas. La prudencia por una parte, que tiene que caber en una de las partes. Exacto. Y la otra parte, la contraparte, de ir agarrando la onda. Porque sí es cierto, eso es algo muy característico en el que teníamos muchos problemas. A Alexis le gusta... platicar las cosas, arreglar las cosas al momento, y a mí no. A mí me gusta, no, espérate, ahorita no, porque yo ahorita estoy como enojado y ahorita yo no quiero hablar, yo quiero estar solo, ¿no? Entonces esa parte es así como que de repente ya hemos entendido, y antes a lo mejor esa espera era más prolongada, porque a veces pasaban días y hasta que yo quería hablar. Ahora ya como que hemos llegado a acuerdos y no verbales, han sido como de formas en que bueno, no se solucionó ahorita, ya me dejó que me tranquilice de todo, pero al rato, a las 2-3 horas o una noche antes de dormir, pues ya lo hablamos, ¿no? Exacto. Hemos cedido, hemos podido convivir, pero sí ha habido esa parte de prudencia por parte, en este caso más
de ella que mío. Yo sí soy más arrebatado. Más, y es que creo que como mujeres tenemos esa parte de que queremos arreglarlo ya. No queremos andar haciendo las cuestiones de la casa, no queremos andar haciendo otras cosas sin saber que el problema se solucionó ya. En ese momento. Ajá, en ese momento. Pero pues es algo como dice Joaquín, ¿verdad? Muchas veces también es de acorde o acuerdo a la situación, porque muchas veces no podemos resolver algo desde el enojo. No podemos resolver algo en el momento cuando todavía nuestras emociones están al 1000, cuando aún no hemos descansado en esa parte de ir a Dios y decirle, bueno, ¿cómo puedo resolver esto? Y muchas veces lo queremos resolver al instante y en nuestras propias fuerzas, y se va a hacer así, quiero un acuerdo ya, cuando primero tenemos que esperar, ¿verdad? A que, como dice la palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento esté sobre nuestra vida para poder resolver las cosas de la mejor manera. Sí, es cierto. Muy, muy cierto. Traíamos aquí unas preguntas. Ya terminamos con ellas, pero le voy a hacer una, pastor, que lo voy a poner en aprietos porque no está aquí. A mí algo que siempre me llama la atención, y por lo que yo cuando empecé a creer en Dios, después del trasfondo que ya comentamos que venía, a mí me llama mucho la atención, porque siempre en la historia de los pueblos se cuentan las victorias, lo grandioso del ejército, las historias de victorias sobresalientes y todo. Pero en el caso del pueblo de Israel, y sus gobernantes y todo, vemos los errores. Exacto. Vemos, pues, peor que una novela, o sea, sí, de repente las cosas se pusieron feas. Y ahí es donde, esa parte en donde yo quisiera preguntarle, pastor, acerca pues ya sea de algún personaje o de alguna familia en la Biblia, en donde usted nos puede decir, aquí las cosas realmente estaban feas, sí, y pudo solucionarse. Okay. Ahí la tercera cuerda entró, Dios obró y se pudo. Se me viene a la mente rápido Jacob. Jacob tenía problemas con su suegro, tenía problemas con sus esposas, tenía problemas con su hermano, o sea, tenía problemas, así casi todo lo rodeaba, los problemas. Ahora, algo importante, Jacob tuvo un encuentro con Dios. Esa es la parte que detona en el hogar, Cuando uno tiene un encuentro con Dios, tú decías ahorita, debe de caber la prudencia en uno. Y cuando cabe la prudencia en una persona, esa persona va a luchar hasta ver la victoria en Cristo Jesús para poder ver a su familia victoriosa en esa circunstancia que están batallando. Puede ser económica, puede ser social, lo que sea. Pero al fin de cuentas se me viene a la mente, y qué bueno que lo tomas en cuenta así, porque Dios no oculta los errores. Fíjense bien a los hombres de Dios y mujeres de Dios, no oculta. Dios no dice, siempre se portaron bien. No se portaron bien. Entonces son situaciones en las cuales nosotros aprendemos que esos encuentros con Dios personales, dice que Jacob permitió a su familia entrar, pasar, y él se quedó a solas con Dios. Son cosas que muchas veces podemos nosotros también ir a Dios y decirle, Señor, yo te necesito. Necesitamos. Sí. Y es la parte que va a detonar. Es la insistencia de nosotros como predicadores. Necesitas encontrarte con Dios. Cuando te encuentras con Dios, en serio, es algo maravilloso, porque viene a cambiar cosas que tú no puedes hasta este momento cambiar. Correcto. Pues bueno, como conclusión, quiero leer algo que aquí encontré, era una imagen y decía eso. Tu matrimonio es el primer espejo del amor que tus hijos conocerán. Sí. Ahí ellos aprenderán cómo se ama, cómo se discute, cómo se pide perdón, cómo se respeta, cómo se elige al otro y cómo se elige a uno mismo. Tu hijo lo repetirá, tu hija lo normalizará. Exacto. Ambos lo llevarán como referencia cuando amen. Y yo creo que eso nos invita a, como decir, o sea, no solo es por ti, no solo es por tu matrimonio, sino es por lo que tus hijos van a vivir. Porque ellos van a normalizar, o sea, si en la casa hay violencia, si en la casa hay gritos, si en la casa eso, ellos lo van a normalizar. A lo mejor las hijas de decir, yo voy a soportar, yo voy a aguantar, y al varón lo va a poner en su casa. Yo aquí voy a ser el que mande, yo voy a gritarte, y yo voy a hacer esto. Entonces, eso nos manda a decir, pues bueno, tengamos un hogar que sea un ejemplo para nuestros hijos, y queremos invitarlos este jueves, tenemos reunión en nuestra iglesia Puertas de Sion.
hoy a las 7 de la tarde. Si quieres conocer más de Dios, si quieres tener un encuentro con Dios, la verdad es un lugar donde te vas a sentir amado, donde vas a poder encontrar a Dios, y te queremos invitar. ¿Nos podrán dar la dirección, pastores? Es calle Lázaro Cárdenas, número 5411, en la colonia Gustavo Díaz Ordaz. Perfecto. Y pues también te invitamos a seguirnos en nuestras redes, en Instagram, La Tercera Cuerda Oficial. Si tienes algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, también puedes mandarnos un WhatsApp al 614-351-0013. Pues muchas gracias por estarnos escuchando. Que Dios los bendiga. Dios les bendiga. Les bendiga.